Bueno, pues hola a todos. Es un gusto para mí darle la bienvenida el día de hoy a este minicurso organizado por la Red Mexicana de Bioinformática y diversos grupos de R-Ladies en México, que tiene el tema de control de calidad en transcriptómica. En particular vamos a estar viendo lo que son los heatmaps y los PCAs. Y del primer código del que les queremos hablar el día de hoy es el código de conducta que tenemos en todos nuestros eventos. Este lo pueden encontrar en esta página que les pongo aquí arribita. Y lo que nos comprometemos nosotros como la parte organizadora es a proporcionar una experiencia acogedora y libre de acoso para todos, independientemente de su identidad de género y expresión, edad, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, tamaño corporal, raza, etnia, religión o falta de ella, u opciones de tecnología. No toleramos el acoso de los participantes de ninguna forma. El lenguaje y las imágenes sexuales no son apropiadas para ningún lugar del curso y los participantes del taller que violen estas reglas pues serán sancionados o expulsados del evento a discreción de los organizadores. Asimismo, todos los participantes que están con nosotros aceptarse ser considerados en el habla y las acciones, buscar activamente reconocer y respetar los límites de los demás asistentes, abstenerse de comportamientos y expresiones desagradantes, discriminatorias o acosadoras, cuidar el uno del otro, usar su nombre completo y no alias con el fin de crear un ambiente seguro. Y bueno, si alguien tiene necesita ayuda o necesita apoyo de cualquiera de nosotros, por favor escríbanos. Todos los que estamos en la parte de organización cambiamos nuestro nombre para que nos puedan identificar fácilmente. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, quiero presentarles a las dos grandes instructoras que vamos a tener el día de hoy. Primero tenemos a Zulia Fernandina Nieves López, es profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit, estudiante del doctorado en Cinvestav, Unidad de Irapuato. Sus líneas de investigación es la comunicación de plantas y su microbioma a través de compuestos orgánicos volátiles, utilizando técnicas de análisis de datos de espectrometría de masas y plasma de baja temperatura, así como los cambios genéticos provocados por estos compuestos a través del análisis de datos transcriptómicos. También contaremos como instructora con la doctora Elizabeth Ernestina Godoy Lozano. Ella es jefa del Departamento de Bioinformática en Enfermedades Infecciosas en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Sus líneas de investigación abarcan el análisis del repertorio de anticuerpos en condiciones de salud, enfermedad y vacunación, la genómica comparativa de aislados clínicos de importancia en la salud pública, así como la metagenómica aplicada a enfermedades infecciosas. Entonces, sin más, pues quiero agradecerles a todos los capítulos de R-Ladies, Lady in México, Cuernavaca, Tepic, Guanajuato, a la Red Mexicana de Bioinformática, a todos los ayudantes que nos van a estar apoyando a todos ustedes durante la parte técnica del curso y pues también a todos los participantes. Entonces, pues los dejo con las instructoras. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por esta colaboración de R-Ladies con la Red Mexicana de Bioinformática. ¿Me dejan compartir mi pantalla? Ahí está. Listo. Mm, ay, ay, ay. Entonces, déjenme. Listo. Están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la presentación. Me toca a mí darles una pequeña introducción antes de pasar a la parte práctica de cómo realizar los heatmap y los PCAs, nomás como para tenerlos como en contexto de en qué parte justamente van la realización de estos dos gráficos, los análisis de transcriptómica. Como les mencioné, vamos a ver una pequeña introducción, los tipos de gráficos que utilizamos y luego vamos a pasar justamente a la parte práctica del heatmap y del PCA que va a estar a cargo de Fer.
Les dejamos el link de los materiales. Creo que también la red les hizo llegar un correo electrónico para la descarga de los materiales. Si no los tienen, los pueden ir descargando en este momento en lo que vamos dando la parte introductoria. Ok, bueno, pues cuando hablamos justamente de la secuenciación del RNA, mejor conocida como RNA-seq, pues se han adoptado para elaborar perfiles justamente de transcriptómicas en muchas áreas de la biología, incluidos los estudios sobre regulación génica, desarrollo y enfermedades. De particular interés es en el descubrimiento justamente de estos genes que se expresan diferencialmente en diferentes condiciones, ya sea que tengamos una condición de salud o una condición de enfermedad o que tengamos algo en particular, ¿no? Que queramos nosotros estudiar, que si el tratamiento de alguna enfermedad o en este caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo en la imagen, pues es un tumor contra una condición normal. Entonces, los experimentos de transcriptómica, vaya, se han utilizado ampliamente para medir los niveles de RNA expresados, ya sea en tejidos o células de prácticamente cualquier organismo. Esta parte de la transcriptómica se ha mejorado mucho con la ayuda justamente de las tecnologías de secuenciación masiva y pues han reemplazado los estudios de microarreglos mediante el uso justamente de estos experimentos de RNA-seq para evaluar la expresión génica a gran escala, ¿no? Entonces, en la imagen justamente les pongo como el proceso general de cómo se llevaría a cabo un análisis de transcriptómica, ¿no? Entonces, tenemos las muestras de interés y tenemos dos condiciones. Una condición, en este caso, tiene un tumor, una condición de enfermedad y una condición sana. Se hace el aislamiento del material genético, que en este caso es aislar justamente el RNA, y posteriormente con ese RNA se genera un cDNA complementario que nos va a permitir a nosotros construir las librerías de secuenciación masiva, que básicamente es pegar los adaptadores de la plataforma de secuenciación masiva que nosotros hayamos elegido para nuestro experimento de transcriptómica, te mandan justamente a hacer la secuenciación masiva. Tenemos nosotros toda esa información cruda de todas esas secuencias, ajá, y lo que sigue justamente es ensamblar la parte del transcriptoma, ¿no? Del transcriptoma, volver a juntar todos esos transcritos y esos transcritos, básicamente lo que hacemos nosotros es mapearlos a un genoma, ya sea el genoma de referencia del organismo que nosotros estemos estudiando, ¿no? Y posteriormente, pues ya con eso nosotros podríamos saber la expresión de ciertos genes o de ciertos transcritos en cada una de las condiciones. Y básicamente lo que nosotros queremos es una comparación, ¿no? Hacer una comparación de qué se está de qué genes se están transcribiendo en cierta condición versus una condición control. ¿Ok? Ok, entonces justo para poder hacer nosotros RNA-seq, siempre lo que yo siempre les menciono a mis alumnos y a las personas a las que les doy asesoría, pues es que siempre va a depender de nuestra pregunta de investigación, qué tipo de RNA-seq vamos a nosotros elegir, así como la plataforma de secuenciación masiva más óptima justamente para poder nosotros hacer este estudio de transcriptómica, ¿no? Entonces, la elección de la plataforma de secuenciación va a venir dictada también por la cantidad de secuencias que nosotros requiramos para nuestro estudio de transcriptómica, ¿no? Ya que difieren, vaya, cada una de las tecnologías va a diferir no solamente en la cantidad de secuencias que nosotros obtenemos al final, sino también en la longitud de las secuencias que nosotros generamos. No es lo mismo tener secuencias cortas como lo es Illumina, con secuencias largas como lo es PacBio y Nanopore, ¿no? Entonces, les dejo esta imagen aquí, que igual también pueden ir a consultar en la bibliografía, pero esta imagen me gusta mucho porque justamente nos habla de las diferentes tecnologías de secuenciación masiva y básicamente para qué nos pueden servir y con qué preguntas de investigación nosotros podemos contestar con estas tecnologías de secuenciación masiva en términos de transcriptómica, ¿no? O sea, por ejemplo, Illumina nos sirve para ver genes de expresión diferencial, por ejemplo, o sea, para medir dos condiciones
nos sirve perfectamente bien, obviamente cada una con sus ventajas y con sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, PacBio, aunque es tecnologías de secuenciación larga, pues sigue siendo mucho más caro que Illumina, ajá, aunque pues nos da la ventaja que podemos tener los transcritos completos, ¿no? Porque son transcritos largos, es la secuencia larga. Sin embargo, pues las tasas de error siguen siendo bastante altas, ¿no? Entonces, siempre pensar en poner en la balanza qué realmente es lo que nos importa a nosotros y qué tecnología de secuenciación nosotros podemos utilizar. Obviamente también Illumina tiene varios sabores de secuenciación, están Exec, HiSeq, NovaSeq y muchos otros, y obviamente difieren también tanto en el tamaño de la lectura como en la cantidad de secuencias que nosotros vamos a obtener al final, ¿ok? Y bueno, como les dije, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si lo que nosotros queremos con los experimentos de transcriptómica es justamente hacer expresión diferencial, es decir, cuantificar los niveles de transcripción e identificar esos genes que están diferencialmente expresados en cierta condición, pues podemos utilizar justamente estas tecnologías de RNA-seq y la de secuenciación masiva de alto rendimiento. Y podemos describir, vaya, el flujo de trabajo de manera muy general. Ok, lo voy a hacer así como muy general para que les quede como bastante clara, ¿no? Entonces, lo primero siempre va a ser el control de calidad de las lecturas de RNA-seq, es decir, el control, el análisis primario de la secuenciación, ¿no? Siempre que nosotros vayamos a secuenciar algo, mandemos a secuenciar algo, que nosotros obtengamos ya justamente todas esas lecturas crudas, pues nosotros nos tenemos que asegurar que las lecturas con las que nosotros vamos a seguir con nuestro procedimiento, pues sean de buena calidad, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con este análisis primario de calidad, ¿no? El control de calidad de lecturas de RNA. Posteriormente, ajá, justo vienen los cortes de lecturas, ¿no? Es decir, sí, para poder aumentar a lo mejor la calidad de estas secuencias crudas, a lo mejor necesitamos cortar en longitud un poco para poder aumentar o filtramos por calidad, ¿no? Aquellas secuencias que tengan una mejor calidad, nos quedamos con esas y desechamos las lecturas que tengan mala calidad. Posteriormente, lo que les decía, viene la reconstrucción del transcriptómica, de los transcritos, que básicamente es el mapeo de las lecturas trimeadas o filtradas a una referencia, ya sea a un genoma o a un transcriptoma, o podemos hacer el ensamble del transcriptoma de nuevo. Y es ahí donde se hace justamente la predicción de genes, se obtiene el recuento de las lecturas para cada uno de los genes y obtenemos nuestra tabla de conteos. Ajá. Y posteriormente se hace una evaluación de la calidad de las réplicas biológicas, ¿sí? Y posteriormente, ya cuando tengamos todo eso listo, ahora sí podemos nosotros hacer nuestro análisis de expresión diferencial. Que en R hay muchos paquetes buenísimos para poder justamente hacer estos análisis de expresión de diferencial. Entonces, ¿en dónde podemos nosotros aplicar estos gráficos de control de calidad? Lo podemos aplicar en dos partes, ¿no? En el control de calidad de las lecturas del RNA-seq, antes de justamente todo hacer como todo el proceso del análisis primario, y en el otro justamente es en la evaluación de calidad de las réplicas biológicas. Y aquí, en este esquema del lado derecho que les pongo, justamente les pongo en qué parte van justamente esos dos análisis que podemos hacer, ¿no? El primero es básicamente la primera parte es hacer como el control de calidad de las secuencias, y luego ya una vez que se tienen el trimming, se hace el mapeo, la predicción de genes, obtenemos justamente nuestro recuento de lecturas para cada una gen, se hace una evaluación de la calidad de las réplicas biológicas antes de entrar justamente a la parte de expresión diferencial. Entonces, en el paso, digamos, aquí que tengo en el número 5 es en donde nosotros nos vamos a enfocar en este taller, ¿ok? Pero bueno, para hablar también de control de calidad de las lecturas del RNA-seq, obviamente tenemos que hablar de las tecnologías de secuenciación masiva. Y me voy a ir
se los voy a describir porque seguramente ustedes lo han visto como ya en otras pláticas, ¿no? Las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento, pues también se conocen como tecnologías de la siguiente generación, que ya no son de la siguiente generación porque ya han pasado muchas generaciones. Ya vamos en la tercera generación de estas tecnologías de alto rendimiento y es el término que se les llama justamente para hacer, para describir esas tecnologías que secuencian el ADN y el ARN de manera rápida y rentable, ¿no? Actualmente, tanto los conocimientos de muchas cosas en ciencia, llámese respuesta inmune, llámese vacunación, llámese cáncer, llámese infecciones virales, eh, provienen justamente de tecnologías ómicas de alto rendimiento que miden el comportamiento de genes, el RNA mensajero, llamamos transcriptómica, proteínas, protómica, metabolitos, metabolómica, las células, ya sea citometría de masas y modificaciones epigenéticas, junto con estos enfoques computacionales, ¿no? Entonces, podemos ver cómo la evolución de estas tecnologías de secuenciación masiva a, pues empezó desde finales de los 90 principios de los años 2000, y cómo en pocos años estas tecnologías pues han avanzado mucho, no solo en cuanto a que se han modificado las técnicas con las que se realiza la secuenciación, sino en la cantidad de datos que nos entregan estas tecnologías. Si se fijan, aquí está hasta 2015, pero esto ha ido aumentando en los últimos años. Yo que me dedico a asesorar a muchos de los investigadores, de repente hacen su secuenciación y me llegan y planteamos el pipeline justamente para hacer nuestros análisis bioinformáticos, hacemos nuestro análisis de calidad y todo. Me dicen, oye, Tina, ¿qué crees que pues logré tener más recursos y volví a secuenciar otras muestras, ¿no? Me traen las otras muestras y traen ya una cantidad de rendimiento mucho mayor del que la primera secuenciación, ¿no? Que tuvieron. Entonces, tenemos que modificar y pensar en modificar justamente nuestro pipeline para adaptarlo a esta cantidad de secuencias, ¿no? Entonces, siempre es importante que piensen en eso cuando ustedes vayan a hacer este tipo de análisis. ¿En dónde voy a guardar mis datos, ¿no? Mis secuencias crudas y mis análisis cuando yo ya tenga mis tecnologías, ¿no? Y bueno, pues las características de estas tecnologías de secuenciación masiva van a diferir principalmente en esto. En la longitud de secuencia tenemos desde Sanger, que es la primera generación de 400 a 900 pares de bases, Illumina entre 75 y 300 pares de bases que lo podemos hacer pareado el análisis, y entonces esto suma un poco más el doble, digamos, de la longitud de la secuencia. El Minayon y el PacBio, que son tecnologías de la tercera generación, que básicamente son tecnologías de long read, ¿no? De secuencia larga. Sin embargo, pues como les dije, la precisión todavía se siguen equivocando un poco, y la otra cosa en la que varían bastante justamente es en la cantidad de secuencias que nosotros tenemos, ¿no? Aquí les dejo un poco las ventajas de cada una. Pues Sanger es lectura larga y de alta calidad, Illumina es alto rendimiento y la calidad de lectura es buena, en el Minayon es alto rendimiento, gran longitud de lectura y portabilidad, porque pues nos podemos llevar el Minayon a hacer secuenciación en donde nosotros queremos porque es a un aparato chiquito, y el PacBio pues es lecturas largas y pues la calidad es un poco mejor que la del Minayon, ¿ok? Bueno, entonces es importante tomar en cuenta que la tecnología que se está utilizando para poder determinar cómo analizar los datos tiene características particulares, ¿no? Profundidad, longitud de lectura, errores de secuenciación, ajá, y pues obviamente cada una difiere en eso, ¿no? Y los tipos de errores que llegamos a tener, ¿no? Illumina son errores de sustitución, y en otras plataformas, por ejemplo, PacBio, son errores de tipo indeles, ¿no? No se secuencia alguna de las bases. Entonces, en cuanto a los análisis de calidad de estos datos de secuenciación, cuando hablamos de análisis primario, siempre pues, hay que asegurarnos de que los datos con los que vamos a trabajar sean de buena calidad y sean suficientes para realizar los análisis subsecuentes, ¿no? ¿Qué problemas pueden surgir? Que tengamos bases de mala calidad, es decir, que el llamado de bases no haya sido correcto,
que haya contaminación en nuestras muestras, que haya secuencias que todavía tienen los adaptadores, que no nos permitan hacer como un ensamblaje correcto, en este caso de los transcritos, ¿no? Entonces, las métricas en las que tenemos que pensar pues, justamente para evaluar estos análisis de calidad de análisis primarios, pues es la calidad promedio de nuestras secuencias, qué porcentajes de lecturas tienen más del Q20 o del Q30, la longitud de la secuencia, si es la longitud correcta, es la longitud correcta que yo pedí a la unidad de secuenciación masiva, el número de secuencias, es decir, si estoy pidiendo que sí me hayan entregado el rendimiento que yo pedí, con el que yo pagué, el número de bases y el porcentaje de lecturas que tienen Ns, ¿no? Es decir, cuando una lectura tiene una N en particular y que nosotros no la llegamos a encontrar, es que el secuenciador no supo qué base poner, ¿no? No supo qué base poner, por lo tanto es una lectura que se supone que probablemente es una lectura de mala calidad y esas lecturas tendríamos que quitarlas de nuestro análisis, ¿va? Entonces, otra cosa que es súper importante es que si se tuvo problemas para la obtención de la muestra, es muy probable que la secuenciación no sea de buena calidad y que ustedes hayan tenido o tengan problemas para hacer o el ensamblaje o haya salido baja en los rendimientos. Y esto yo siempre se los menciono, es que no, si ustedes se van a dedicar solamente a la parte de bioinformática y a la parte de análisis de datos, nunca se desliguen de la parte experimental y de la parte de las personas que justamente hicieron y construyeron, aislaron el material genético o construyeron las librerías de secuenciación. Jamás se desliguen de esa parte porque es importante al momento de que ustedes están haciendo estos análisis bioinformáticos, ¿no? A mí me ha tocado que me llegan las secuencias y estamos trabajando y estoy batallando con una muestra y batallo y batallo. Entonces, bajo al laboratorio y les pregunto, oye, con mis compañeros, ¿no? ¿Tuvieron problemas con esta muestra? Y me dicen, ay, ¿qué crees que sí? Que tuvimos muchos problemas para hacer la secuenciación para aislar el material genético, no se podía, tuvimos que hacer como muchas rondas para extraer material genético. Le digo, pues es que me están saliendo cosas bien raras en el análisis y por eso, ¿no? Entonces es justo no desligarse de esta parte, aunque nos guste mucho esta parte de bioinformática, que nos gusta mucho estar en la computadora, pues no desligarnos del proceso del wet lab, ¿no? De la parte donde provienen básicamente nuestras muestras, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las posibles fuentes de error en datos de RNA-seq? Uno, justamente, lo que ya les decía, es la integridad del RNA, ¿no? Es este valor de RIN que nos puede decir que realmente tenemos un RNA con una integridad buena, ¿no? Es un valor numérico que indica la integridad del ARN y se expresa en una escala del 1 al 10, donde 10 indica que es una integridad excelente y una indica que probablemente nuestro RNA pues está degradado, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando trabajas con RNA no puedes verlo feo porque ya se degradó, ¿no? Entonces, esa parte, tener como mucho cuidado en eso. Entonces, para datos de secuenciación de ARN, se recomienda que el RIN sea entre 8 y 10. Ajá, o sea, tener muy buena integridad del ARN, porque básicamente lo que ustedes están viendo es la transcripción de esos RNAs. Por lo tanto, la calidad tiene que ser muy buena. ¿Ok? La otra puede ser contaminación y sesgos de preparación en las librerías de secuenciación. Es una clase de errores, se refiere a estos sesgos en la abundancia de las secuencias de lectura, debido a las preferencias de la preparación justamente de estas librerías de secuenciación, la selección del tamaño de los fragmentos y el contenido de GC que podría llegar a tener estas librerías. Podríamos tener problemas justamente en eso. Y la otra cosa pueden ser artefactos en la secuenciación, ¿no? Los errores de secuenciación, que son el resultado justamente de un error en el llamado de bases, puede haber mismatch o la inserción o eliminación de una base que puede haber ínteres, ¿no? Ya hablamos de qué plataformas de secuenciación masiva tienen y qué errores en particular pueden llegar a tener estas plataformas de secuenciación masiva, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos justo de calidad de secuenciación, yo les mencioné hace ratito el Q20, Q mayor a 20, Q mayor a 30. Cuando les hablo de este valor de Q, básicamente yo me estoy refiriendo al score de calidad de Fred. El score de calidad de Fred es la precisión con la que se hizo el llamado de bases en la plataforma de secuenciación masiva, ¿ok? Este es un valor numérico y básicamente lo que nos indica es la probabilidad de que una base que esté puesta justamente en esa secuencia sea correcta o sea incorrecta, ¿no? Entonces, cuando tenemos un error de 10, hablamos que es de una probabilidad de que una base en 10 sea incorrecta, es decir, una precisión del 90%, ¿no? Cuando hablamos de una base de una calidad de 20, es que probablemente hay un error de 1 en 100, es decir, de un 99%, y cuando hablamos de una calidad de Q 30 es de 1 en 1000, de 99.9%. ¿Sale? Entonces, para estos análisis de transcriptómica, nosotros también depende mucho de la profundidad de secuenciación que nosotros tengamos. No tenemos muchas lecturas, no podemos ser tan estrictos al momento de quedarnos con cierta calidad de secuenciación. Entonces, con que las secuencias tengan mayor a 20, de preferencia mayor a 30, es lo ideal, ¿no? Pero va a depender otra vez de la cantidad de datos que ustedes tengan y de la calidad de datos que nosotros tengamos para poder seguir trabajando con los pasos subsecuentes, ¿va? Y bueno, ¿qué herramientas hay para el control de calidad? Pues hay herramientas justamente que exploran los datos de calidad, que básicamente nos dicen cómo están nuestros datos de calidad, pero que no hacen ningún énfasis en mejorar la calidad, ¿no? Está el FastQC y el MultiQC, que básicamente hacen lo mismo, nos enseñan cómo están nuestros datos de calidad, si tienen buena o mala calidad, ¿no? Y por el otro lado están las herramientas que realizan el control de calidad, básicamente que sí hacen un trimeo de las secuencias, que cortan adaptadores, que generan y te generan un filtrado de tus datos crudos, ¿no? Son herramientas que generan una modificación en los datos crudos para mejorar la calidad de la secuencia. Y los más comunes, los puse aquí dos, que son Trimomatic y el Qtadapt, y también hay otro que es muy bueno, que es el TeamGalore, ¿no? Es otra herramienta que sí hace control de calidad, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de gráficos pueden ser usados justamente para este control de calidad? Pues son los gráficos de calidad de bases, como pueden ver, tenemos aquí, ¿no? Los box plot, ¿no? A lo largo de la calidad justamente de las bases, que básicamente lo que hacen es un promedio de la posición. En este caso, pues mi lectura probablemente medía 300 pares de bases, tengo la posición 1 a la 300 y me va a dar un box plot, es decir, una distribución de la calidad de todas las secuencias en esa posición. Por eso se hace justamente este box plot, ¿no? Y esta es el gráfico típico del FastQC que nos da, que sabemos que arriba de 20 es de buena calidad, entre 20 y 28, perdón, arriba de 28 es de buena, entre 20 y 28 es de media calidad y abajo de 20 pues ya lo considera de una mala calidad, ¿no? La otra puede ser distribución de la longitud de las lecturas. Aquí tenemos también el típico gráfico del FastQC que nos da, en este caso, pues, se fijan, la mayoría de las lecturas está entre 300 y 302 pares de base. Cuando ya se hace un trimeo, por ejemplo, pues ya hay una distribución mucho más de otro tipo, ¿no? Ya hay más secuencias distintas de diferentes tamaños. Ajá. La otra está también el contenido de GC, que también pues, puede ser una distribución, ajá, entre el contenido de GC. Y también pues podemos observar los gráficos de duplicación justamente de secuencias, ¿no? De esto, cuando mis alumnos me dicen, es que salió un porcentaje de sobrerepresentación de algunas de lecturas, no se asusten, lo que están viendo ustedes son transcritos que se están transcribiendo más y probablemente tenemos muchos transcritos a lo mejor de una sola secuencia. Entonces, cuando vean sobrerepresentación de secuencias, no es de alarmarnos que a lo mejor tenemos una contaminación o algo. Lo que pueden hacer es copiar y pegar la lectura en Blast y ver a qué
está pegando esta lectura, si es a lo mejor de un gen, diga, estoy tranquila, no pasa nada, ¿no? Entonces, no se vayan a asustar si tienen una sobrerepresentación de lecturas. También va a depender mucho de la naturaleza del experimento que ustedes estén haciendo, ¿ok? Ok, y los gráficos de abundancia y distribución de secuencias pueden ser gráficas, boxplot o violines, PCAs, heatmaps para la exploración justamente de los datos y lo que vamos a aprender hoy, ¿no? El PCA y el heatmap. Pero antes de que pasemos justamente a eso, yo quisiera hablarles un poco de la importancia de las réplicas en transcriptómica, ¿no? Las réplicas en los experimentos de RNA-seq y de expresión diferencial son fundamentales para garantizar la precisión, reproducibilidad y la robustez de sus resultados, ¿ok? Y pues la importancia va a radicar básicamente en varios aspectos. Uno, la reducción de la variabilidad técnica y biológica que ustedes pudieran tener, ya sea, si hablamos de variabilidad biológica, no hablamos de las diferencias que hay entre los organismos y las condiciones que pueden ser significativas, es decir, que yo puedo tener varios organismos y de esos organismos estoy sacando varias muestras, ¿no? Entonces, justamente hablamos de esa variabilidad biológica. Y la variabilidad técnica son los factores como la eficiencia de la extracción del material genético, la preparación de las librerías o el secuenciamiento, bueno, la secuenciación que pueden introducir un ruido en nuestros datos. Los datos de transcriptómica o estos experimentos de transcriptómica son sumamente sensibles a estas variabilidades. Por eso tener muchas réplicas nos ayuda a nosotros justamente a disminuir esta variabilidad. Ajá. Em, lo que se recomienda es que por lo menos tengamos 3 réplicas, ¿no? Y también va a depender mucho justamente de la herramienta que vayamos a utilizar nosotros para poder hacer estos análisis de expresión diferencial, ¿no? Pues también otra cosa es que pues, mejora la confianza estadística, tenemos mayor poder estadístico, cuantas más secuencias tengamos, mejor control en los errores de tipo 1 y tipo 2 y vamos a poder reproducir y generalizar justamente los hallazgos que nosotros estemos encontrando, ¿no? Es decir, nosotros vamos a sentirnos mucho más confiados al momento de tener muchas réplicas de que realmente lo que nosotros estamos encontrando es verdadero. Ajá. Aquí me gustó este articulito porque justamente habla de los diferentes tipos de programas y el número de réplicas y si realmente están pasándolo, digamos, como los filtros, esas réplicas, ¿no? Por ejemplo, de SEC y de SEC2 con 3 réplicas y poniendo un filtro de log-fold change de 2, pues con 3 réplicas es suficiente. Si tienen ustedes 12 réplicas, pues es mucho mejor. ¿eh? Pero pues les dejo justamente esta información, ¿no? ¿Qué tipo de software ustedes van a utilizar para la expresión diferencial? El tipo de log-fold change que van a utilizar y si realmente es factible con el número de réplicas que ustedes puedan lograr identificar, ¿no? Entonces, entre más réplicas es igual a resultados más confiables, más robustos y más reproducibles, ¿sí? Y esta parte de que les decía que justamente es muy sensible todos estos experimentos, justamente viene también algo que se llama batch effect, que es el efecto de lote, nada más para que lo tengan en cuenta. El efecto de lote o efecto de batch por lotes es en transcriptómica hay una corrección justamente para este efecto. Y este efecto es porque las muestras, si ustedes tienen un experimento de transcriptómica, ustedes a lo mejor pudieron generar sus muestras un día a cierta condición, le digo que es muy sensible, ¿no? A cierta temperatura, pusieron un control y una muestra problema. Hicieron las librerías o extrayeron el RNA. Y luego decidieron que la otra semana iban a volver a repetir el experimento para obtener muchas más muestras. Y cuando ustedes mandan a secuenciar, resulta que sus muestras no se parecen, las de controles con las de enfermedad, ¿no? Digo, lo que se parece es que se parecen
cómo ustedes construyeron las librerías o cómo aislaron el RNA, digamos, el primer día con las del segundo día. Eso es el efecto de lote. Ajá. Y justamente hay software que nos permiten corregir estos efectos de lote, ¿no? Y pues se deben justo a diferencias técnicas entre las muestras, como el tipo de equipo de secuenciación, incluso el técnico que analizó la muestra, es decir, las manos con las que se pipetearon. Y ocurre cuando las muestras se procesan y miden en diferentes lotes y que no están relacionadas con ninguna variación biológica registrada durante el experimento. Y eliminar pues esta variabilidad significa cambiar los datos de las muestras individuales. Y por eso también es muy importante que ustedes tengan suficientes réplicas biológicas para eliminar también este efecto de lote. Entonces, para los datos de expresión, eso significa que nunca deben de tomar muestras individuales de un conjunto corregido por lotes para un análisis separado como la expresión diferencial. Bueno, y bueno, ya con toda esta parte de la introducción que les di, yo espero que ya les quede mucho más claro en qué parte vamos a nosotros meter justamente estos análisis y por qué son importantes estos análisis del PCA y del HIPMA. Entonces, les voy a dejar de compartir para cederle la palabra a Zulia, que nos va a, justamente a continuar con la parte práctica. Pero antes de eso, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, de todas maneras, por aquí vamos a estar. Y ya no les dije, pero tenemos, pues están, si bajan, ahí está la presentación y están nuestros datos de contacto. Cualquier cosa, pues nos pueden escribir también. Ok, muchas gracias, Tina. Bueno, en el programa tenemos un ligero break antes de comenzar al- a la práctica, que es muy sencilla, es muy específica, pero igual podríamos, si gustan, aprovechar estos minutos de se relajan un poquito, pero podemos ir instalando todos los programas que van a ocupar. No sé si ya lo hicieron, si alguien falta. Vi que en el chat algunos tuvieron un problema con una paquetería, pero creo que es el momento de instalarlo. Entonces, podremos dar algunos 5 minutos para que ustedes revisen y descarguen también los scripts desde el sitio de Hip Hop que les compartió Tina hace un momento. Sí, entonces, ¿les parece si damos 5 minutos para que todo esté bien? Abran el script. El script yo les voy a decir cuál van a abrir, pero ya que tengan sus datos, ¿no? En un directorio o en una carpeta que la ubiquen, ¿sale? Entonces damos unos minutitos y ahorita ya comenzamos con la práctica. Ok, bueno, voy a comenzar a compartir entonces mi programa de RStudio y vamos a la par. Tenemos tiempo, así es que si hay alguna pregunta, este, cualquier cosa, lo escribimos en el chat y pues ahí vamos a darle solución, ¿sale? O si es necesario que me interrumpan, también adelante, ¿ok? Ahí, con confianza pueden interrumpir, ¿sale? Entonces, ahí ya pueden ver mi pantalla con RStudio. Sí, Sí, pero está muy chiquita. Sí, déjame, es que pareciera que se compartió. Ah, ya, creo que ya. A ver, ¿y ahí qué tal? Mejor. ¿Mejor? Ok. Ujú. Déjame ponerle más. O sea, sí está mejor. Ok, entonces, bueno, tenemos que descargar ciertas librerías. Espero que todas las tengan. Si no las tenemos aún, igual podemos esperar un poquito más. Pero voy a ir comenzando de una manera muy
tranquila para que tengan oportunidad de seguirme el paso, ¿sale? Primeramente vamos a abrir de los archivos que les compartimos, vamos a abrir este script, sí, que se llama 1pca heatmap.r, ¿ok? Ahí tienen otro script también que ya tienen todos los códigos, pero vamos a trabajar en este para hacerlo un poquito más dinámico, que ustedes también puedan ir llenándola a la par, ¿sale? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es, pues, vamos a activar nuestras librerías que tenemos aquí, nuestros paquetes, ¿ok? Y vamos a trabajar, yo les puse también ahí en los datos que compartimos, ya les puse un objeto de una tabla de cuentas de transcriptómica, donde vemos las cuentas de los genes por las diferentes muestras, ya nada más para nosotros cargarlo desde el ambiente. Entonces yo lo voy a cargar. Se llama datos.r data. Entonces lo voy a abrir y listo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tengo en esas cuentas de datos, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle un head. Ok, hice demasiado grande esto. Déjenme. Ok, mire, entonces estos datos es una matriz de cuentas que ya pasaron por los primeros los primeros pasos que nos contó Tina. Entonces, aquí lo que hicimos fue ya en esos transcriptomas, desde las diferentes librerías o muestras que tenemos, pues ya determinamos a qué genes pertenecen y cuánto es la cuenta de esos genes que están en esas librerías, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte como bien lo dijo Tina también, pues lo que necesitamos son mínimo 3 réplicas biológicas, para tener una certeza en nuestros datos, ¿no? Que al final de cuentas, eh, el resultado final del análisis transcriptómico, pues son los genes diferencialmente expresados, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Y que esos genes diferencialmente expresados, pues tengamos la certeza de que están siendo manipulados de manera diferente en una condición de nuestro interés respecto a una condición control, ¿ok? Entonces, en esta cuenta, en esta matriz, las filas corresponden a los genes. No sé si a lo mejor alguien se dio cuenta ya que estos genes corresponden a una planta modelo Arabiosta italiana, y cada una de las columnas, si se fijan aquí tengo control 1 raíz, control 2 raíz, estas corresponden a 2 réplicas. Vamos a trabajar solamente con este subset para que no tengan problemas en correrlo en su computadora y pues que la visualización no sea, pues, sea lo más sencillo posible y que les quede la idea de qué estamos haciendo, ¿sale? Ok, entonces, aquí por ejemplo tengo estas de control, uno es la réplica biológica 1, réplica biológica 2, y aquí tengo unas columnas que se refieren al tratamiento. Esas son aquellas muestras que son de mi interés, que ya pasaron por un tratamiento determinado, y lo que yo quiero contrastar es qué tengo de diferente o qué está diferencialmente expresado en estas librerías de tratamiento respecto a mis controles, ¿ok? Entonces también aquí solamente puse de réplicas biológicas, que esta que es la 1, la 2 de raíz, y lo mismo pasa, pero solamente para el tejido de las hojas, ¿no? Que tengo también 2 librerías control, sí, réplica 1, réplica 2, y también tengo las del tratamiento 1 y tratamiento 2, pero para hojas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuántos genes tengo, ¿no? En este dataset. Sí, pues tengo 38,000, ¿ok? 38,000 genes. Entonces, bueno, ok, ya tengo mi matriz de cuentas. Ahora lo que necesitamos hacer para comenzar a graficar nuestros PCAs y nuestro heatmap, pues es un objeto que se llama metadatos, donde tenemos básicamente toda la información de estas columnas o estas muestras, a qué corresponden, si es cuántas réplicas son, a qué número de réplica corresponden, etcétera, ¿no? Ahorita si se fijan en su script, pues ya viene, ya les puse ahí el código para no entretenernos tanto, pero es solamente un data frame, ¿no? Con diferentes columnas. Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, solamente para retomar y que quede un poquito, pues para tenerlo en cuenta,
¿Ustedes por qué creen que sea importante hacer estos PCAs o estos heatmap a partir de esta matriz de datos que esta matriz de datos es lo que precede al análisis de expresión diferencial, ¿ok? ¿Por qué será importante que nosotros las visualicemos en cuanto a si son, cómo se comportan estas réplicas biológicas? ¿Qué piensan ustedes de lo que ya nos platicó Tina de una manera excelente? A ver, si pueden, si les da pena hablar así directo, pueden comentarlo en el chat también. ¿Qué piensan? ¿Por qué será importante? Hola, Sí, adelante, Adriana. pues me parece que es básicamente para ver cómo se están comportando nuestras réplicas, si son realmente réplicas, ¿no? Si se agrupan juntas o separadas. Si se agrupan separadas, pues de entrada, pues hay un error ahí o algo que está pasando que nuestras réplicas no serían réplicas. Y pues Exacto. Sí. básicamente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muchas gracias, Adriana. Y también tiene también nos comenta Alain que detecta el efecto Batch también, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza y vista de una manera también en un gráfico de que estas réplicas son similares, ¿no? En cuanto al contenido o la expresión de estos genes. O sea, para poder después con la certeza o la confiabilidad que nos dan estos datos y estos gráficos en que yo ya puedo comparar qué es lo que tengo en mi tratamiento respecto al control y con eso pues tener la certeza de que esos genes que están siendo regulados pues realmente están siendo regulados en mi tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este tipo de gráficos, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer este objeto que se llama datos M, que son nuestros metadatos, solamente, como les dije, es un data frame. Sí, y ahorita vamos a ver qué tal pues, cuál es la estructura, ¿vale? Ok, entonces, bueno, puedo verlo. Vamos a darle un head de una vez. Creo que tengo tan grande la pantalla. A ver, ¿queda muy chico ahí o como lo tenía estaba mejor? Antes estaba, ok, entonces ahí está, ok. Bueno, entonces, bueno, este dataset que son de los metadatos, pues tenemos, fíjense, diferentes columnas, ok. Las réplicas, aquí son réplicas biológicas, qué tipo de experimento es, el mock, que es como, es que el control, ¿no? Tengo controles, tratamientos, controles, también tengo pues aquí el nombre de nuestras muestras, nuestras librerías. Ahora bien, pues yo creo que le hace falta esta cuestión que nos diga una columna a qué pues a qué tejido pertenece, ¿no? Porque tenemos de un set de raíces y un set de hojas, ¿ok? Entonces, vamos a correr el siguiente código. No sé si lo tengan ustedes, se lo voy a pasar por el chat. Entonces, solamente le vamos a dar una columna más, ¿no? O sea, y ahora vamos a volver a analizar, ¿no? Entonces, ahora tenemos otra columna que es de tejido, y pues unas son raíces y otras son hojas. Ahorita vamos a ver por qué le agregamos esta columna, ¿ok? Igual, pues aquí ya lo hicimos, ya verificamos el head, déjame poner esto acá. Y entonces, pues ya está esto. Ahora dice, vamos a utilizar el objeto de metadatos para asignarles como nombre de las filas la columna de sample, ¿ok? Pues entonces vamos a hacer row names, el de los metadatos. Vamos a ponerle datos y el sample, ¿ok? Ok, entonces ya tenemos ahí el nombre de las filas, ¿ok? Ahora bien, tenemos que confirmar que nuestro objeto de metadatos y nuestro objeto de nuestra matriz pues hagan el match, ¿no? O sea, que las muestras que yo tengo registradas en el objeto de metadatos sean las mismas que tengo en mi datos de cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos con names.
en datos son iguales, son en datos del objeto. Es verdad, ¿no? Estamos bien, entonces vamos bien, ¿sale? Ahora lo que tenemos que hacer es, ya vamos a comenzar a llevar a cabo unos algoritmos que nos van a permitir nos van a permitir visualizar estos datos a través de un PCA, ¿ok? Y de un heatmap. Entonces, vamos primeramente a trabajar con una matriz. Recuerden que nuestros datos, pues no es una matriz, ¿no? Es un data frame. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre. Ustedes le pueden poner como ustedes quieran, pero a lo mejor es mejor, bueno, quizá es mejor ponerle el mismo nombre para que no haya confusiones, ¿ok? Datos, ¿no? Para tenerlo en un objeto diferente, listo, ¿ok? Entonces, aquí en lo siguiente, creo que ahí también, no sé si lo tengan ahí en su script, se lo voy a pasar por el chat, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es factorizar el contenido de las columnas, ¿ok? De las diferentes columnas, esto para no tener problemas con nuestros gráficos, ya de una vez lo vamos a hacer. Entonces, vamos a factorizar la columna de la cepa, el número de experimento, y también la columna del tejido, ¿ok? Entonces vamos a ver otra vez cómo nos quedó nuestro objeto. Ok, entonces factorizamos la de la cepa, que son controles, tratamientos, el número de experimento, que aquí me dice, básicamente, esos son el número de la réplica biológica, y también el tejido, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces ahora lo primero que tenemos que hacer, comenzando con un PCA, pues es hacer un objeto que se llama dataset. Entonces, para esto, ahí sí también les puse el código para no entretenernos mucho. Lo que vamos a hacer es hacer este objeto, pero en esta parte de diseño, vamos a considerar si son controles o son tratamientos, el número de experimento, pero también acá abajo vamos a considerar que sea también el tejido, ¿no? También quiero que me grafique cuáles son del tejido de la raíz y cuáles son del tejido de la hoja. Ahorita van a ver por qué esos datos son muy interesantes, o son datos reales, por así decirlo, ¿no? Aquí solamente, bueno, voy a copiar y pegar y le voy a agregar el de le voy a agregar el de tejido. Ujú. Ok, entonces aquí, ok. Ok, les va a salir esta parte. Ah, ok, sí, ajá, sí, podemos hacer una pausa. Nos quedamos hasta la creación de este objeto, DDS. Se los paso también se los paso con todo y el comentario, ¿sale? Para que tengan esta parte. Hasta aquí solamente estamos preparando nuestros datos y estamos tomando en cuenta nuestra matriz de cuentas y también nuestro dataset donde vienen los metadatos. Enseguida lo que vamos a hacer, voy a platicar, pero vamos a esperarnos un poquito también con el código, ¿sale? Lo que vamos a hacer después, ok, bueno, lo que vamos a hacer después es transformar nuestros datos de cuentas a una forma en la cual puedan ser comparados y visualizados por un PCA, ¿ok? Para eso vamos a utilizar un algoritmo que se llama BST, ¿ok? Me distraigo con el chat, pero igual pueden agregar si nos detenemos un poquito,
me lo comentan, ¿no? Si quieren que nos detengamos. Entonces, bueno, aquí de forma rápida, este algoritmo es la transformación de varianza estabilizada, ¿ok? En esta parte hay dos algoritmos que se pueden utilizar, y difieren en que, por ejemplo, el primero, el BST, es para, bueno, es más rápido de correr y también es, pues es el que utilizamos para estabilizar o homogeneizar la distribución de los niveles de expresión de los datos. Aunque haya, por ejemplo, un rango alto de niveles de expresión, si tengo genes que están, tienen pues un nivel de expresión muy bajo y otros que tienen muy alto, pues este podría ser el indicado. El otro, el RLOC, es para, se utiliza, ese tarda un poquito más, se utiliza más cuando tienes, por ejemplo, niveles de expresión muy bajitos, entonces a veces hay mucho ruido en tus datos y tienes que eliminar ese ruido, ¿no? Como que la expresión es muy bajita. En este caso, yo voy a utilizar el primero, el BST. Ok, entonces vamos a poner, yo voy a poner así BST, ok, ahí está la función de BST, ok, ahí me sale la ayuda, ¿no? Entonces, el objeto que acabo de crear, vamos a elegir esta opción de falso porque quiero que me considere también la cuestión de los tratamientos. Si pongo este blin en falso, me considera esta cuestión de que tengo diferentes tratamientos y entonces la presentación de las diferencias biológicas va a ser considerada y la voy a ver de una mejor manera. Si le pongo verdadero, va a tomar todo como un igual, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, lo vamos a correr. Ese no tarda tanto. De hecho, es muy, es muy rápido. Aquí, bueno, solamente aquí lo voy a poner por si ustedes lo quieren tener en su script, en que guarden. No lo voy a, bueno, sí lo voy a correr porque tiene otro nombre, ¿no? Y si lo corro, pues me tarda un poco más, ¿sí? O sea, me tarda un poquito más, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener hay que tener nuestra matriz de los valores que ya están transformados, ¿ok? Voy a guardarlo como matriz y le voy a poner el B y vamos a utilizar esto, B, S, T. ¿Ok? Y si le damos un vistazo a esto, si le damos un head, sí, pues se fijan que ya no tengo los mismos valores que tenía hace un momento, ¿no? O sea, ya transformé nuestros datos y ya utilicé un algoritmo. Si se fijan, a ver, ¿cómo tenía en un principio mis datos? Sí, los tenía de esta manera, ¿no? Entonces ya los transformé a esta forma, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con los datos ya donde ya utilizamos este algoritmo. ¿Sale? Y vamos a hacer un primer PCA que va a ser, a lo mejor van a decir, ay, no está tan bonito, pero ahorita vamos a mejorarlo, ¿ok? Entonces yo voy a poner aquí un objeto que se llame pet, voy a utilizar el plot de PCA y le voy a poner la de BST, ¿ok? Y group, no me aparece. A ver si no me da aquí algún... A ver, vamos a ver. ¿Ok? Cuando les aparece esto que está abajo, lo que te dice es que estás utilizando solamente los 50 genes que tienen una mayor varianza, ¿sí? Puedes tú cambiarle, puedes utilizar 1000 si quieres, pero creo que con 500 es suficiente para los análisis. Para mostrar estas variaciones vamos a mostrar P.
Y me aparece acá, ¿no? O sea, les decía que no, esto no se ve bonito. Miren, pues bueno, ya comenzamos a hacer estos plots de PCA, que tenemos dos dimensiones, la primera y la segunda. Pues aquí, pues realmente no alcanzo a verlos, o sea, tengo aquí los controles y los tratamientos, pero pues cuál es cuál no lo sé. Ok, entonces vamos a mejorarlo, ¿les parece? Entonces, bueno, vamos a utilizar ggplot2, que es mi librería favorita para hacer los gráficos. Entonces, aquí me parece que yo ya les puse el código. Se los voy a compartir por cualquier cosa. Todos el código que tenemos o que utilizamos en este script, todo está en la carpeta que les compartieron, ¿sale? Entonces, hay que tratar de ir siguiendo, de estar atentos acá, pero de todas formas ese código ya está guardado, ¿ok? Y ustedes pueden tener acceso. Ok, vamos entonces a obtener los datos del PCA y no vamos a generar todavía un gráfico. Aquí nada más se quiera T, ¿sale? Entonces, estoy tomando en cuenta que tome en consideración el ID de las muestras, el tejido y también las réplicas, ¿ok? Entonces, vamos a correr esta parte. Sí, entonces, se fijan que ya aquí tengo los valores para cada una de las muestras con su respectivo valor en cada uno de las dimensiones, ¿no? Del PCA, de la dimensión 1 y la dimensión 2, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les puse una pregunta, si ustedes quieren cambiarla a 1000, pues, ¿cuál código es el que utilizarían? ¿Ok? Que básicamente es lo mismo, pero le podemos cambiar en esta parte a que tengamos 1000 en lugar de tener solamente 500, pero creo que eso está bien, o sea, creo que nos vamos a quedar con los 500, ¿sale? Entonces, enseguida, si se fijan, estos pasos, pues realmente son como muy específicos. Tenemos nuestras matriz de cuentas, hacemos nuestros metadatos, utilizamos un algoritmo que nos permita eh, tener una distribución homogenizada o estabilizar la varianza para que nuestros datos puedan ser visualizados y comparados en similitudes de cada una de las bibliotecas en el respectivo PCA y en GitMap, ¿no? Entonces, es como muy puntual. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el porcentaje de la varianza, pero que está en cada uno de los componentes principales, ¿ok? Esto creo que la deben de tener también. Si no, se los mando aquí en el chat. Todo esto está en el script que tiene todos los códigos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar este código. Ok, entonces aquí ya tengo el porcentaje de la varianza para cada uno de los componentes. Lo puedo abrir si queremos. Ok, entonces vamos a crear un primer gráfico muy básico, solamente para ver, eh, para hacerlo más bonito que el que teníamos anteriormente, ¿no? Vamos a crear un gráfico muy básico. Entonces, ok. Pues aquí pues todavía no veo mis datos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un otro objeto, G2. Ok, entonces vamos a utilizar que ya hicimos, el G. Ay, aquí no le atino con el más en mi teclado. Pues lo pegamos sin problema, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el de puntos. Ok, vamos a darle un tamaño. Vamos a ponerle 4, ¿no? Vamos a definir los ejes. Vamos a poner los tejidos. Ok. Vamos a rellenarlo por el ID de la muestra. ¿Sale? Y pues le vamos a dar una forma, ¿no? ¿Cuál será buena? Vamos a ponerle los círculos, que es 21. Y el otro, déjenme ver si estoy escribiéndolo bien. Ok, falta una de aquí. Vamos a ponerle, esto es el grosor del círculo.
Pues vamos a ponerle 1, ¿no? Ok. Y después vamos a mostrar nuestro gráfico, G2. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal se ve, ¿no? Ahora sí es mejor que el anterior, pues parece que sí, ¿no? O sea, como tengo la letra muy grande aquí en el programa, pues eso se ve así, medio desproporcional. Entonces, fíjense, ya tengo mi PCA, mis dos dimensiones, y si se fijan, tengo los círculos, o sea, el contorno del círculo tengo dos colores diferentes, un color para las hojas y un color para la raíz, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, lo primero que estoy viendo es que las librerías o las muestras de hoja se agrupan todas de este lado, que es la dimensión del PCA donde hay más variación, y todas estas que están de este lado son las de la raíz. Entonces, aquí ya me está diciendo que si los veo de esta forma de las muestras de la raíz y la hoja, pues son muy diferentes, ¿no? Vamos a mejorar el gráfico para poder ver, por ejemplo, bueno, aquí están los colores, ¿cierto? Pero quiero agrupar los colores por el tratamiento, que es lo que me interesa. Lo que me interesa aquí entonces es ver que las réplicas biológicas se están agrupando, están muy cerca, ¿no? Unas de otras respecto a las réplicas de los tratamientos, ¿ok? Pero de entrada ya vi que los genes que están en las hojas y en la raíz son completamente diferentes, ¿no? Al menos para la muestra que se tomó para hacer estos transcriptomas, ¿ok? Y eso es súper interesante, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el color a las muestras. Yo aquí les puse en la librería de ArtColor, esta a mí también es de mi preferencia, y como ves, se me olvidan estos comandos que son para ver los colores, pues se los puse ya de una vez, ¿no? Si se fijan aquí también se me ve muy feo porque está muy grande la letra miren, aquí no se distinguen las letras, ¿no? Pero porque está muy grande. Seguramente con ustedes sí se distinguen y se ve más bonito, ¿ok? Entonces, yo lo que hice fue a partir de esa librería de colores, pues yo elegí algunos, ¿no? Pensando en que se viera mejor el gráfico. Entonces aquí estoy utilizando el mismo dataset, que es una G, por así decirlo. Entonces estoy utilizando mi figura, el mismo, características para los puntos de las muestras. Quiero distinguir entre el tejido y también entre los tipos de muestras, ¿no? Entonces aquí ya tienen ese código, que es un gráfico pues muy convencional que hacemos en ggplot2. Entonces vamos a correrlo, ¿no? Para ver qué tal, para ver si mejoró o no mejoró estos datos, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos con los gráficos, pues es que nos permitan tomar decisiones, ¿ok? Entonces, por eso que tenemos que ver qué gráfico es el que nos conviene más. Entonces, pues ya se ve mejor, ¿no? O al menos ya sabemos o ya distinguimos cuáles son las muestras control y cuáles son las muestras, pues, de los tratamientos, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, se siguen, pues obviamente, ¿no? Están separadas por la dimensión más grande, las de hojas, todas juntitas en este lado, que las de la raíz, ¿no? Este eje, si se fijan, bueno, el PC1, si se fijan, es un eje, la dimensión que te da la variabilidad más grande, pero el eje 2, que es el eje de las Y, pues fíjense aquí de -10 hasta 5, ¿no? Y acá que tengo, -40 hasta 40, ¿no? Entonces, aquí tengo una gran variabilidad en cuanto a tejido, pero ¿qué pasa entonces con los controles, no? Aquí, por ejemplo, tengo control 1, que son los de color un verde clarito, ¿sí? En el caso de las hojas, estos dos son mis réplicas biológicas, pues se comportan, pues están juntas, ¿no? Sí se comportan, sí podría confiar en esta parte. Ahora bien, hay otra cosa que tenemos que considerar. No va a ser lo mismo si yo, por ejemplo, hago una extracción de RNA para comparar dos tratamientos, pero la diferencia, por ejemplo, la inducción que quiero ver tiene más tiempo o menor tiempo. Un ejemplo a lo mejor más sencillo, ¿no? Estas muestras fueron a partir de un tratamiento que duró 2 horas. Entonces, las plantas control y las plantas del tratamiento se trataban por 2 horas nada más. Claro, las de control, todo igual, pero sin un componente, o sea, sin una exposición fuera un volátil.
y las expuestas, pues igual, pero solamente por 2 horas. Entonces, pues ahí dice, solamente fueron 2 horas. O sea, ¿cuáles son los cambios génicos que yo puedo ver en 2 horas, ¿no? Pues usualmente a lo mejor van a ser cambios post-traduccionales, ¿ok? Entonces a lo mejor no esperas tú tener una diferenciación entre tus controles y tu tratamiento que sea muy distante, ¿no? Entonces por eso es que siempre no hay que perder de vista de dónde vienen esas muestras, qué tratamiento le pusieron y qué esperar, ¿no? No es lo mismo que yo haya hecho, por ejemplo, un transcriptómica de unas plantas que fueron expuestas a este volátil por días, que es lo que usualmente se hace, que por horas, ¿no? O sea, por día ya sabes que cambió muchas cosas, ¿ok? Aunque las respuestas génicas pues son rápidas, pero hay que tener conciencia de eso. Entonces, yo teniendo conciencia de eso, de que realmente no espero que haya una gran eh, diferencia entre los controles y entre mis tratamientos, pues entonces puedo yo tomar las decisiones. Por eso es que en este caso, yo veo estas 2 muestras que son de controles, para mí está bien porque sé que no espero unas diferencias tan grandes, ¿ok? En este caso, pues en el caso de la raíz, si se fijan, pues las muestras control y las muestras de los tratamientos se encuentran más separadas, ¿no? Aunque vemos que en el caso de la dimensión 2, pero es más pequeña, están, a lo mejor esta y esta están muy separadas, pero realmente no es tanto porque es muy poquita la variación que tenemos en la dimensión 2. Entonces, para mí esto está bien, tomando en cuenta que tengo esa condición, cómo se hizo la construcción de esas muestras, ¿ok? Entonces, eh, podemos, también aquí les puse el código para no entretenernos mucho, lo voy a pasar por el, eh, por el, por el chat, si es que no es así, pero vamos a ponerle, yo quiero ver los nombres vamos a ver los nombres ahí en el gráfico, ¿no? Ok, entonces, aquí están, es que creo que se ven. Ok, entonces se fijan, aquí yo ya le puedo agregar, de hecho, estas líneas están en todos, pero no sé por qué aquí no se ven, a lo mejor por lo mismo que es está muy grande la letra de mi programa, pero aquí nos dice, por ejemplo, a cuál muestra es. Entonces ya con esto tú puedes fácilmente tomar las decisiones y ya tienes un gráfico más bonito. Si lo quieres dejar nada más así, por colores, pero aquí pues ya están los nombres encima de los puntos, ¿ok? Entonces, pues aquí ya estamos cambiando algunas variantes, sí, a lo mejor para tener un gráfico mejor, pero bueno, esto ya son cuestiones que ustedes pueden cambiar con un código básico en ggplot2, ¿no? Pero si se fijan, aquí ya tengo el porcentaje de la varianza en la dimensión 1, en la dimensión 2, que es muy poquito la dimensión 2, y tengo ya un título y tengo pues las etiquetas ya en el gráfico, ¿no? Y tengo también que las raíces y las hojas están separadas, ¿no? Entonces eso es súper interesante, ¿no? Entonces ahora si queremos hacer uno por tejido, estos gráficos a mí me gustan, ya nada más para terminar, esto es ya lo último del PCA. Vamos a hacer vamos igual en el 5. Hay más, vamos a copiarlo porque está, entonces, fake. Y vamos a hacerlo por tejido. Ahí está. Ok. Entonces, lo vamos a ver, G6. Aquí no aparece luego, pero aquí está, ¿no? Miren, aquí yo ya estoy, a mí se me hace, también esta presentación me gusta mucho porque aquí ya estoy separando las hojas y las raíces, pero yo ya previamente demostré que las hojas y las raíces son muy diferentes, ¿ok? Entonces ya nada más aquí lo que es englobo, cuáles son las muestras del tejido de la raíz y cuáles son las muestras de la hoja, ¿ok? Entonces yo creo que con eso, pues ya le pueden ustedes cambiar a lo mejor el fondo, etcétera, pero ya es con código básico de ggplot2, pero esta es la lógica de hacer un PCA, ¿ok? Y bueno, también si nos atrasamos, pueden usar si quieren el código que está completo, en el otro que dice PCA hitmap.fe, también lo pueden hacer.
Y bueno, vamos a construir ahora un heat map, ¿no? El heat map, ¿qué nos dice? Vamos a verlo, en lugar de explicarles, mejor vamos a verlo ya directamente en el gráfico, ¿no? Entonces, primeramente voy a extraer los datos. Igual vamos a utilizar estos datos que normalizamos y que transformamos. Aquí quiera T. Vamos a tener la matriz, ¿ok? Vamos a verla un poquito nada más para ver qué tal. ¿Ok? Tengo pues los mismos datos que tenía anteriormente, ¿no? Entonces aquí, miren, aquí yo voy a obtener las ubicaciones de los genes que son más variables. Yo voy a elegir 500, ¿ok? Pero ustedes pueden elegir aquí si quieren 2000 o los que ustedes quieran, los puede hacer, pero hay que tomar en cuenta que siempre va a haber una variación en nuestras réplicas biológicas, o sea, queremos que sean iguales. Creo que todos los que trabajamos con transcriptómica queremos que nuestras réplicas biológicas estén solapadas, ¿no? Que sean idénticas o lo mayor similares que se pueda, pero como ya lo comentó la doctora Tina, pues hay variaciones que a veces no dependen tampoco de nosotros. Entonces, pues yo creo que con 500 genes a mí me ha funcionado muy bien este parámetro y vamos a utilizarlo, ¿ok? Vamos a tomar estos 500 genes, ¿ok? Y vamos a tener una matriz de esos genes que están variando, ¿sale? Aquí yo ordené las columnas porque quería que aparecieran de una forma específica, ¿ok? Pero solamente en mi dataset lo puedo hacer. Miren, por ejemplo, sí, o sea, yo quería que aparecieran en este dataset de una forma así, ordenada, ¿ok? Entonces vamos a dibujar un heat map. Este es con esta función, ¿sí? A lo mejor ay, pues tiene muchas cosas, pero no, realmente no lo es. Es como si estuviéramos graficando con ggplot, que nada más le ponemos los atributos que queremos, que haya una clusterización, que no haya clusterización. ¿Qué significa esto que haya clusterización? Pues que me acomode mis muestras de manera en la que yo vea cuáles son más parecidas una a la otra, ¿ok? Entonces, por eso le pongo clustering de las filas, que son los genes, y también quiero que sea de las columnas, que son nuestras muestras, ¿ok? Quiero mostrarlo el nombre de los genes, le puse que no, pero sí quiero mostrar el nombre de las columnas, que son nuestras muestras, ¿ok? Entonces, creo que eso también lo deben de tener. Aquí donde dice vamos a dibujar un heatmap utilizando los 500 genes más diferenciales. Se los voy a poner en el chat de todas formas. ¿Ok? Entonces nada más para que lo corramos y veamos qué tal. Acá también vamos a ver este gráfico. Bien, aquí me da medio, bueno, no les voy a dar así a ustedes, yo porque tengo la letra muy grande, pero aquí lo que vemos. Esa es la variación, ¿sí? El nivel de variación en cuanto a la expresión de sus genes. Aquí tengo, si se fijan, los controles los tengo juntos, en el caso de las hojas y las raíces siguen siendo separados, ¿no? Pero aquí los tratamientos están juntos y también los controles, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí es algo muy interesante porque ya en el PCA, nos dijo el PCA que las raíces y los controles, las raíces y las hojas eran muy diferentes, ¿ok? Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Se fijan que pareciera que estos genes de los 500 que tomamos, que tienen la mayor variación, pareciera que en el caso de las raíces, estos genes que están siendo como van hacia la baja o que tienen menor nivel de expresión, pareciera que en las raíces tienen menor nivel de expresión, pero en las hojas están hacia arriba, ¿no? Entonces pareciera que los que se encienden abajo, arriba en las hojas están siendo, o las cuentas siguen bajas o no se incrementan, pero pareciera que hay una respuesta al revés, ¿no? O sea, en las hojas y en las raíces. Y eso, pues, no, es normal. Hay unos genes que se prenden solamente en las raíces, pero no en las hojas, y viceversa, ¿ok? Por eso es que en este análisis lo que hicimos fue construir esta librería solamente de las raíces y aparte y otras solamente de las hojas, porque queríamos ver esta variación, justamente esta variación las que andábamos buscando y fue la que estamos viendo en estas réplicas biológicas, ¿ok? Entonces, pues cuando tú estás evaluando
tienes réplicas biológicas, ¿no? Es muy caro ahorita tener, por ejemplo, decir, voy a mandar a construir 6, de esas 6 me quedo con las que se comporten de mejor manera, eso sería a lo mejor lo ideal, ¿no? Porque, como dijimos, hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo, quién extrajo la muestra esa vez, o si la muestra a lo mejor ya de RNA la dejaste un buen rato ahí en tu mesa de trabajo y no la llevaste al repot, no la pusiste en hielo. Entonces, todas esas cosas pueden afectar mucho tus análisis. Entonces, lo ideal sería tener una cantidad de réplicas, pues, importante, ¿no? Y ya de ahí hacer estos análisis de PCA, hacer estos heat maps, y entonces tú eliges, a ver, vamos a quitar estas porque es, mira, o sea, todas se comportan de esta manera, pero hay una que se va, ¿no? ¿Qué pasó con esta muestra? No, no, pues esa muestra se me olvidó y se me quedó ahí en mi lugar y no la llevé a tiempo a guardar, ¿no? Pues entonces dice, hay una variación, entonces la puedo quitar. Pero a veces cuando no podemos hacer eso, que tenemos a lo mejor menos cantidad de réplicas biológicas, tú haces un PCA, haces un heatmap y entonces te das cuenta que también se comportan y a lo mejor te da confianza en decir si las utilizo o no las utilizo, pero también con base en cómo hiciste tu extracción de RNA o qué tratamiento se utilizó para construir esa librería. ¿Ok? Entonces, este es un heatmap, pues el básico y ya pues nosotros podemos cambiar los colores, podemos pues ponerle más cosas, más parámetros, pero eso pues ya podemos irnos a la ayuda y nosotros podemos hacerlo ahí. ¿Ok? Entonces, solamente quiero aprovechar este tiempo para saber cómo vamos, si se atoraron en algo, si quedó claro la lógica del trabajo. Como le repito, tenemos nuestros datos de cuentas, hacemos nuestro objeto de metadatos, empleamos un algoritmo que ya sea BST o RLOG que nos permita hacer esta normalización y de la varianza de los datos para poderlos comparar en un PCA y en un heatmap y luego hacemos estas gráficas, ¿no? Es como esos pasos son los que seguimos, muy puntuales, y pues todo lo demás, en cuanto a los gráficos, pues ya es modificar, depende de los parámetros específicos de la función que estemos utilizando, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si nos quedamos en algo por ahí que a lo mejor no les corriera algo, esperemos que no. Y está muy bien si nos quedamos a ver la explicación, está muy bien, porque al final de cuentas ahí en su script, en el otro, donde está todo, de hecho hasta puse de más, puse ahí una breve explicación de lo que estábamos haciendo, ustedes puedan seguirla y la pueden replicar, ¿no? Y el código ahí está y la explicación ahí está, pero es bueno, está muy bien eh, que, que hayan puesto atención a la explicación y a lo mejor en una oportunidad podamos nosotros, pues tengo mi gráfico, tienen los datos y ustedes lo van corriendo, ¿no? También. Ok, entonces, bueno, de esta parte básicamente eso sería todo. Aquí solamente los cambiamos algunos datos del script para tener un mejor gráfico, pero creo que la cuestión aquí extraemos los datos del heatmap, aquí tienen el código, pero esto sería lo puntual. Queríamos ver cómo hacer un PCA, cómo hacer un heatmap y cómo tomar la decisión si una réplica biológica, pues realmente es una réplica biológica o no, y si la vamos a utilizar para nuestros análisis posteriores, ¿no? Que son el análisis de expresión diferencial, que es lo que seguiría. ¿Ok? Ok, no sé si hay preguntas, chicos. Tenemos casi 10 minutos. Sí, va a correrles muy bien el script. Nada más acuérdense de tenerlas instaladas correctamente las librerías y pues cargar el dataset que les puse ahí. Es un dataset muy chiquito, entonces,
pues sí, yo creo que no tienen inconveniente. Bueno, otra cosa es que, por ejemplo, aquí también, no lo puse en esta parte, pero lo que podemos hacer algunas ocasiones es que de esta tabla de cuentas, antes pueden filtrar, por ejemplo, quitar secuencias que tengan bajo conteo y después hacer esto, ¿no? O sea, hay variaciones, depende también de lo que quieras preguntar, ¿no? De tu pregunta biológica. Yo tengo una pregunta, Sí, Adriana. este, más de la parte de esto biológica, ¿no? Ahorita que escuchaba del efecto de lote, Ujú. eh, yo analicé mis datos, tengo unos datos ahí de expresión de genes durante floración y Ajá. yo observo en mis PCAs un efecto precisamente de la temporada en la que se analizaron los datos. O sea, primero hice un set de análisis de las plantas que florecieron primero y Ujú. tuve que esperar hasta la siguiente floración para tomar las siguientes muestras porque las flores son extremadamente pequeñitas, ¿no? Y poder extraer los RNAs. Y Sí, en los muy cierto. PCAs, sobre todo en las plantas, en un tipo de plantas, en las monoicas, se ve pues ese efecto que se separaron las muestras que se analizaron primero, que se cortaron, ¿no? En una época Ujú. del año y las otras. Pero pues yo lo atribuyo al clima, porque las condiciones climáticas cuando se cosecharon esas flores eran distintas. Entonces no Sí, sé tienen si que ver. ahí, ajá, Ujú. lo que mi pregunta es si ahí vale la pena tratar de quitar ese efecto de lote o no, o simplemente explicarlo así, ¿no? Porque, pues sí, fueron temporadas diferentes, ¿no? En época de lluvia, en época de seca, básicamente, que se colectaron las muestras. O No sé tienes qué entonces pasa. ok. Tienes un grupo de réplicas que son una temporada, no sé, a lo mejor 3 o más o Sí, menos. tengo las primeras, ajá, réplicas en la primera temporada y tuve que esperar flores de la siguiente temporada y tengo las Y otras tienes, réplicas, ok. ajá, de la otra temporada. Pero te alcanzan Este, 3 y 3. ¿Te alcanzan 3 y y, 3? Ah, y yo creo que lo interesante sería es que ahí podrías tener un dato adicional de qué está pasando. Hay genes que se están expresando de forma diferencial y bueno, diferente entre temporadas. Eso a mí se me hace muy interesante. En sí, lugar de tratar, claro, pensando en que tus réplicas de una temporada, pues sí se agrupen, ¿no? Y las de otra temporada, pues también se agrupen. Pero eso sí, a mí se el me hace. detalle también es que entre temporadas, digamos, hay diferentes tipos de flores. Hay masculinas, femeninas y Ah, ok. intermedias, ¿no? Hermafroditas. Y pues en la primera temporada, pues sí se separan diferente estas tres y en la segunda también diferente, pero se hacen los dos bloquecitos de primeras muestras Ajá. y segundas muestras. Así. Se ve muy bien la separación. Sí, se ve. Pues yo Solo creo que en una planta, ¿no? En las monoicas, digamos. En las otras no, ujú. pero en esas sí, como que sí les afectó el clima. Sí se Yo ve. sí, ajá, yo no las quitaría. Yo, mejor, sería como un dato adicional de que hay diferencias tan solo por la temporada, ¿no? En qué Ujú, temporada la pusiste una, qué temporada la otra, y ujú. pues qué podría estar pasando ahí. Tan solo con la luz, ¿no? A veces también con la Sí, luz, incluso con la luz varía, si sí, sí, la creces a 80 o a 100 como la por segundo cuadrado, o sea, varía mucho. Ujú. perfecto. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Ok. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta. Si están practicando ahorita con el otro código, eh, bueno, con el completo. La recomendación es que para que ya tengan este código, pues es el que yo utilizo para hacer mis gráficos. Entonces, lo que pueden hacer es que si algunas cosas, bueno, cada quien lo hace como se acomoda mejor, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden cambiarle ahí algunos comentarios de tal manera que sea para que ustedes lo entiendan, ¿no? Y lo pueden modificar y ya tenerlo ahí para cuando quieran hacer algo, un PCA o un heatmap, pues ya tienen ahí el código y la explicación de qué paso seguir y por qué y pues ya les queda, ¿no? Ya es un script más, ¿no? Al repositorio.